Estación Reddit. En la víspera de Navidad, vi el retrato de la familia enmarcado. Mi rostro estaba completamente cortado. Nadie mencionó nada. En la víspera de Navidad, cuando entré en la antigua casa de mi familia, un torbellino de emociones me invadió. La casa estaba silenciosa, como si los años hubieran pasado sin que nada realmente cambiara. Pero dentro de mí, todo era diferente. Sentía que estaba entrando en un espacio que, hasta entonces, solo había existido en mi memoria, pero que ahora se presentaba de una manera más real y tangible. Era como si fuera una extraña en este lugar, a pesar de ser la propietaria ahora. Había algo de mórbido en esa situación. Las paredes, antes tan familiares, parecían observarme con una especie de frialdad. Cada mueble, cada detalle de la decoración, parecía recordarme quién era y quién fui forzada a ser. Ya no era el lugar donde crecí, ni el sitio que siempre asocié con alguna forma de pertenencia. Estaba de vuelta, pero no de una manera con la que pudiera realmente identificarme con la versión antigua de mí misma. De alguna manera, mi alma parecía ser otra. Estaba allí como alguien nueva, alguien que ya no encajaba en los moldes antiguos que la familia había establecido. El retrato de la familia colgado en la pared fue lo primero que llamó mi atención. Era el retrato que siempre había estado allí, un hito de celebraciones pasadas, de momentos felices y bien ensayados. Pero aquel día, parecía algo completamente extraño. Mi rostro había sido cortado de la imagen. Lo que me asustó no fue el corte en sí, sino la total ausencia de explicaciones, la frialdad de aquello. No había una palabra que intentara justificar lo que había sucedido, nadie tocó el tema. El retrato, con sus rostros sonrientes y poses perfectas, seguía allí, como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo era diferente. Algo en mí se rompió en ese momento. Era como si la ausencia de mi rostro en la foto fuera la metáfora del vacío que siempre sentí en mi relación con mi familia. Algo estaba fuera de lugar, pero nadie parecía notarlo. O tal vez solo era yo. Después de ese choque inicial, me di cuenta de que la casa estaba ahora bajo mi responsabilidad. Antes, mi padre siempre había sido quien mantenía las finanzas y controlaba todo, y mi madre, con su presencia dominante, mantenía las riendas de la familia. Pero ahora, el peso era mío, y a diferencia de lo que imaginaba, no fue una carga. Al contrario, sentí una sensación de libertad inusual, casi revitalizante. Era como si estuviera comenzando de nuevo, finalmente siendo dueña de mí misma, sin las cadenas invisibles que siempre habían estado atadas a mi alrededor. Al principio, no sabía por dónde empezar. La casa estaba un caos. Los muebles antiguos, las paredes manchadas, el olor de abandono por tantos años. Pero, poco a poco, fui encontrando ritmo, permitiéndome sentir cada parte del proceso como algo terapéutico. Ponía la música que me hacía bien, ordenaba una habitación a la vez, y con cada paso, la sensación de estar creando un nuevo comienzo se volvía más fuerte. Estaba reconstruyendo más que solo el espacio físico, estaba reconstruyendo mi propia identidad. No pasó mucho tiempo antes de que el lugar se transformara. Cada elemento que reorganizaba, cada mueble que colocaba en su lugar, reflejaba mi proceso interno. Parecía que, al arreglar la casa, también estaba arreglando las partes de mí que estaban desordenadas, perdidas. Ya no se trataba de cumplir con las expectativas de alguien. Se trataba de atenderme a mí misma, de darme lo que más necesitaba, paz y espacio para crecer. Meses después de establecerme, la carta llegó. El sobre era simple, pero la caligrafía de mi madre era inconfundible. Al principio, dudé. Sabía lo que estaba por venir. Era un pedido de disculpas disfrazado de palabras bonitas. Siempre fue así con ella. Nunca algo genuino, siempre un intento de evitar un enfrentamiento directo, una manera de mantener las apariencias. Sabía que había algo más profundo detrás de eso. No era un pedido sincero, sino más bien otra forma de culparme por algo de lo que nunca fui responsable. Sin embargo, al leer la carta, algo dentro de mí no reaccionó con ira o dolor. En cambio, sentí una profunda tristeza, pero al mismo tiempo una especie de alivio. El alivio de finalmente darme cuenta de que, después de tanto tiempo, había superado esa relación. Ya no estaba esperando nada de ellos. No importaba lo que dijeran o hicieran. Ya había encontrado la paz dentro de mí misma. Las palabras que ella escribía eran importantes, pero ya no para mí. Ya había otorgado el perdón, y el perdón más importante, el más difícil, había sido para mí misma. Guardé la carta en el cajón y no volví a pensar en ella. Nunca respondí.
Ya había respondido de otra manera, con las decisiones que tomé a lo largo de los últimos meses, al decidir vivir para mí misma. No había más espacio para promesas vacías. Cuando miro todo lo que viví, una palabra siempre aparece en mi mente: ausencia. Durante años, luché por un amor que nunca se me otorgaría. Intenté de todo. Tomé decisiones que no eran las mías. Pasé por situaciones que me desgastaron, todo con la esperanza de que, en algún momento, mi familia me vería de una manera diferente. Lo que no entendía en ese momento era que el amor de ellos siempre fue condicionado. Siempre era una negociación. Tenía que ser lo que ellos querían, y aún así, parecía que nunca era suficiente. Esto me dejaba constantemente frustrada y confundida, porque, en el fondo, nunca entendí por qué no podían amarme tal como era. Cuando finalmente salí de ese ambiente, aún sentía un profundo dolor por no haber recibido el amor que tanto ansiaba. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ese amor que deseaba nunca sería lo que realmente necesitaba. El amor que realmente buscaba era el que podía darme a mí misma. No era algo que viniera de afuera. Finalmente entendí que la única persona responsable de mi amor y mi felicidad era yo misma. Con esto, comencé a reconstruirme, a darme aquello que siempre había querido de mis padres. Fue entonces cuando me di cuenta de que el verdadero amor no era algo que se pidiera, sino algo que se diera. Durante mi infancia, la vida era un intento constante de agradar, de ser lo que mi familia esperaba. Nada de lo que hiciera parecía ser suficiente. Si sacaba buenas notas, eso era lo mínimo que podía hacer. Si me comportaba de manera ejemplar, eso también era solo lo esperado. La sensación de nunca ser suficiente, de estar constantemente tratando de alcanzar un objetivo que se movía a medida que me acercaba, me asfixiaba. Lo peor era la falta de reconocimiento por cualquier esfuerzo. No había gratitud, solo exigencias. Cuando finalmente logré liberarme de eso, el alivio fue inmenso. Ya no tenía que moldearme a las expectativas de nadie. No necesitaba ser perfecta. Cuando me di cuenta de esto, la vida comenzó a tener un sabor diferente. La presión se disipó y la libertad fue como una suave brisa que comenzó a envolverme. Finalmente podía ser quien quería ser, sin miedos, sin recelos. Sabía que tenía el derecho de ser imperfecta, de errar, de vivir a mi manera. Y, lo más importante, sabía que no necesitaba la aprobación de nadie para ello. Al pasar más tiempo en casa, comencé a reflexionar sobre mi relación con mi familia y lo que realmente significaba. Durante años, viví en una búsqueda constante por algo que nunca podría ser alcanzado. Las palabras familia y amor estaban tan distorsionadas allí dentro que se volvieron irreconocibles. Era como si todos viviéramos en un teatro, en el que las emociones reales estaban escondidas detrás de papeles forzados. Nuestros encuentros eran ensayados, nuestras conversaciones, superficiales. Ya no había un vínculo genuino, sino una secuencia de rituales repetitivos que no llevaban a ningún lado. Me vi excluida no solo físicamente, sino emocionalmente, por aquellos que debían ser los más cercanos a mí. El retrato recortado en la pared era el reflejo exacto de esto. Había sido retirada de la narrativa, no por elección mía, sino porque mi presencia ya no era necesaria para mantener la fachada de la familia. La verdad es que la ausencia de mi rostro en la foto decía todo: ellos ya no sabían quién era, y yo ya no me importaba más con eso. El vínculo que antes me ataba se disolvió, y finalmente comprendí que el mayor lazo que debía importarme era el que tenía conmigo misma. Ahora, la casa es un lugar que simboliza mucho más que un simple refugio. Es un reflejo de mi proceso de sanación, un espacio donde finalmente encontré la paz interior. El silencio de la casa, que antes me hacía sentir sola, ahora me calma. Cada rincón que arreglé, cada pequeño detalle que organicé, tiene un valor simbólico, son momentos de autodescubrimiento, de aceptación y de construcción. Cada día, me doy cuenta de que no necesito más que a mí misma para ser feliz. La paz que encontré en mí fue lo que me permitió finalmente vivir. No más en busca de validación externa, no más atenta a las expectativas de los demás. Aprendí a escucharme y, sobre todo, a entenderme. Y eso trajo una serenidad que nunca supe que sería capaz de alcanzar. Cuando finalmente entendí que no necesitaba más disculpas o explicaciones de mi familia, algo se rompió dentro de mí. Me liberé de las cadenas invisibles que me ataban a una expectativa de reconciliación que nunca llegaría. Sabía que no habría un final feliz de la manera que imaginaba. No habría una disculpa perfecta, un abrazo apretado que sanara todas las heridas. Pero eso ya no importaba.
Lo que importaba era lo que había creado para mí misma, un espacio donde podía ser quien realmente era, sin miedo, sin culpa. La mayor lección que aprendí fue que, para encontrar la verdadera libertad, necesitamos soltar aquello que no podemos controlar, como las reacciones o arrepentimientos de los demás. Ya había hecho mi parte. Ya había expresado mis sentimientos, ya había perdonado, pero la verdadera liberación llegó cuando entendí que, al final de cuentas, mi vida era mía. Y no necesitaba ser validada por nadie. A medida que fui dejando atrás lo que ya no me servía, descubrí que volver a empezar es un proceso constante. Cada día era una nueva oportunidad para reinventarme, para redefinir lo que quería de la vida. Y, a diferencia de lo que muchos piensan, volver a empezar no es algo que ocurre de una sola vez, sino un proceso continuo de elecciones, pequeños ajustes y decisiones. Fue en el día a día que encontré la verdadera belleza del reencuentro, un reencuentro silencioso y constante, pero profundamente transformador. Lo que más me sorprendió fue cómo este proceso de reinvención fue personal. Aprendí a hacer las paces conmigo misma. No se trataba de encontrar un nuevo amor o construir una nueva familia. Se trataba de encontrar la paz dentro de mí, y a partir de ahí, el resto encajó. Hoy, vivo con un sentimiento de gratitud por la vida que he construido. No es una vida perfecta, ni siempre tranquila, pero es la vida que elegí. Cuando miro mi casa, veo mucho más que ladrillos y muebles. Veo mi viaje, mis desafíos y mis logros. Cada pequeño detalle en ella tiene un significado profundo. Ya no estoy en busca de una aprobación externa, pues la verdadera aprobación que siempre busqué fue la mía propia. Esta casa, este lugar, es mío. No porque me haya sido dado, sino porque lo construí con mis propias manos, con mis propios esfuerzos. Hoy, la vida que vivo es el mayor regalo que podría haber recibido. Y, por primera vez, sé que estoy exactamente donde debo estar. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!